22 de agosto de 2024 en Biomatemáticas 1 y estaremos así terminando una parte más de nuestro curso de Biomatemáticas 1. Esta parte en la que hemos estado realizando el concepto de funciones. Funciones que son relaciones entre cantidades que cambian o variables. Esas son las funciones. Y hemos visto desde las funciones lineales y igual a x más b, donde las letras mayúsculas son constantes, las cantidades variables son x y y depende de x, y por eso decimos que x es la función de x o está en función de x, y. Cuando graficamos, la línea que se dibuja es la función. La versión gráfica de la representación gráfica de la versión alfanumérica de la función. El siguiente tipo que vimos son las funciones polinómicas, como a, x a la a, donde a es, vamos a ponerlo así, donde A es el número, donde esta es el número de x que se multiplica. Entonces, esta A, por cierto, esta A mayúscula es el número de x que se suman. ¿Okay? O sea, tenemos x más x sería entonces a igual a 2. Si tuviéramos x por x, a minúscula sería igual a 2. Entonces estas son las funciones polinómicas, o que también podemos ver como una variante de las de potencia, donde la potencia puede ser cualquier número real, hasta salvo el 0, porque si la 0 sería 1 y entonces ya no cambia. Luego vimos las funciones trigonométricas. ¿Ya? Las funciones trigonométricas que lo que nos relacionan son cómo cambia y en función de una cantidad especial que se llama ángulo. Y si me hace que hasta aquí llegó, sí, hasta aquí ya llegó el monazo, ya le hemos de descansen en paz. Las funciones trigonométricas serán aquellas en las cuales el valor de y depende o está en función de un coeficiente o número de veces que se multiplica la cantidad x pero en un concepto que llamamos seno o coseno o tangente que se define con base en el teorema de Pitágoras, de la cantidad que cambia x, pero como es la distancia entre dos líneas rectas o ángulo, también tiene aquí su propio coeficiente, que es, lo voy a poner así, un número constante que se llama frecuencia.
Que por cierto también, dado que estas funciones trigonométricas tienen esta forma, pueden contar con otros términos de manera equivalente a las funciones lineales, donde tenemos el término constante b. Aquí puede ser el término constante, en particular se llama phi o fase. Phi o fase son las trigonométricas. Luego vimos las funciones exponenciales. Y es igual, bueno, las de potencia ya dijimos que podemos considerar también como a las polinómicas como de potencia, y a las exponenciales, que podemos considerarlas como aquellas en las cuales la x está siendo influida, la cantidad variable x, de la que depende y, está siendo influida por un coeficiente, un número constante a, que multiplica a un número que llamamos base b, que se multiplican tantas veces como x, la variable cantidad de x. No diga, estas son las exponenciales. Estas son de potencia o potencial, estas son exponenciales. Se parecen, ¿verdad? Tenemos un coeficiente a, tenemos una base, aquí la base es constante, aquí la base es la variable, que se está multiplicando este número constante de veces, no, de veces, vamos a decir, de números, no de veces, sino de números. Tantas x como diga a, donde a es constante. Aquí b es constante y se multiplican tantas veces como x señala en cada valor variable. X aquí sigue siendo la cantidad variable, es exponencial. Y tenemos las funciones inversas de las exponenciales, que son las funciones logarítmicas, donde también podemos tener un coeficiente a que multiplique a la cantidad logarítmica x que cambia, pero que esta y está en función de esta b, que es esta misma b o base. B es b, por eso incluso acá la puse como en mayúscula a nuestra famosa ordenada del origen, donde normalmente en los libros la vemos como b minúscula aquí para no hacernos bolas entre letras. Esto representa la ordenada del origen en una función lineal, esto representa la base en una función exponencial, y esto representa la base en la función logarítmica inversa, que puede ser la inversa de esta que está acá arriba. ¿Son todas las que hemos visto? No me falta ninguna de las funciones que hemos visto hasta el día de hoy en el curso. Esto no es. Voy a poner el mismo yo para acá. Déjenme recordar en mi memoria, mi memoria externa, mi memoria extrasomática. Déjenme ver. Semana 6. Sí, probablemente sí. Logarítmicas. Luego vimos que las funciones logarítmicas son inversas de las funciones exponenciales. Pero también las funciones lineales pueden tener inversas. ¿Cuál sería la función inversa de y igual a e? A x más b. La función inversa de ax más b sería x igual a y entre a menos b. Esta es la inversa de la anterior. Para que fuera realmente la función inversa tendría yo que escribirla así: y igual a x entre a menos b. Digo, para que tenga todas luego como funciones f de x. F de x es igual a una y variable, que en este caso es el inverso de x menos b, porque es la función inversa de la que puse acá arriba. Entonces podemos tener
funciones lineales, exponenciales y sus inversas, logarítmicas, y esto que sería un coeficiente número entero, aquí tenemos un coeficiente racional, 1 entre a, el inverso de x. Es más, escribámoslo así. Vamos a escribirlo así. 1 entre a por x. Aquí es más b, ¿verdad? ¿Qué había puesto yo? ¿Menos b o más b? O sea, no, sí, perdón, aquí es más. No, me estoy haciendo bolas, es menos. Sí, es este de aquí. Yo solo me estaba haciendo camotes. Pongámoslo que se vea bien, la barra de la resta o diferencia. Resta o diferencia. Entonces, eso es lo que habíamos visto hasta la sesión pasada. Hoy vamos a cerrar nuestro gran tema de las funciones. Recordando, a partir de esto, recordando cuál es la forma de una de las funciones polinómicas o en particular de orden 2, que sería y igual a x cuadrada. Ya la hemos visto varias veces aquí, ya es vieja conocida. ¿Qué forma tiene esta? Si la dibujo, esa en particular, y todavía la volví a dibujar la clase pasada, creo. Dibuja, la voy a hacer un poco con trampa, la voy a hacer así, para que me quede menos fea que las anteriores, que las versiones anteriores. Y, x. Esto es una parábola. Las voy a borrar de aquí abajo para poner el nombre aquí abajo. Parábola. Esta parábola es esta parábola en particular. Si hubiera otros términos, por ejemplo, un coeficiente distinto de 1, y acá un segundo término distinto de 0, pues dependiendo de los, incluso de si esos números son positivos o negativos, racionales o irracionales, la parábola podría estar en otro lugar del sistema cartesiano. Por cierto, dijimos que cuando vimos la sesión pasada las funciones inversas, vemos que las funciones exponenciales tienen inversas, que son las logarítmicas. Las funciones lineales tienen inversas, que sería ¿qué forma tendría? También será una recta, porque tenemos una pendiente constante. 1 entre a es constante, es una pendiente, un coeficiente constante, con una ordenada al origen negativa. Aquí la ordenada al origen es positiva porque puse signo positivo, aquí la ordenada al origen es negativa porque puse signo negativo. Entonces, las inversas de las funciones lineales son funciones lineales. Y vimos que la parábola en particular, las parábolas no tienen funciones inversas. Lo que se dibuja cuando invertimos esta función, la inversa de esta, sería x sería igual a raíz cuadrada, pongo el 2 para que se quede el énfasis de que es potencia 2 de y. Sí, para poder eliminar x cuadrada, tengo la raíz cuadrada, se borra todo y me queda entonces del otro lado tengo que hacer también la raíz cuadrada. Y esta, que sería la inversa, tendría que haberla escribido. Bueno, por cierto, si esta es la inversa, tengo que escribirla así. Recordemos. El supraíndice menos 1. La f, perdón, no aquí. La f supraíndice menos 1 de x será entonces y igual a raíz cuadrada de x. Esa es la versión inversa de la función original. Esta es la función inversa de la función original.
Pero esta, dijimos, no es una función. ¿Por qué? Porque esta se dibuja así. Esta es la línea punteada. Ahí, que no refiero a la línea punteada. Ahí está. Esta es la línea continua. Esta es la línea segmentada. Y esta entonces no es función. Coma, ¿qué es entonces? Es ecuación. Por eso es que las parábolas no tienen funciones inversas. Porque para cada valor de x hay más de un valor en y. En el caso de esta hay un valor positivo y uno negativo en y. Cualquier parábola que estuviera desplazada porque tiene aquí otros términos, otros coeficientes, al invertirla tampoco obtendremos una función, sino una ecuación inversa de la función original. Eso en cuanto a la parábola. Pero ¿dónde más podemos encontrar parábolas? ¿Dónde más podemos encontrar parábolas? Si yo dibujo un cono, ¿cómo puedo dibujar un cono? Un cono es un cuerpo geométrico. O sea, tiene 3 dimensiones. Puedo dibujarlo visto desde cualquiera de esas 3 dimensiones, desde cualquiera de los 3 planos dimensionales. Puedo dibujar o representar en 2 dimensiones un espacio de 3 dimensiones de esta manera, donde tendría aquí la coordenada x, aquí la coordenada y y aquí la coordenada z. Y entonces tengo 3 planos: el plano xy, el plano xz y el plano yz. Y en ese espacio puedo tener cualquier cuerpo geométrico. Una esfera que pues, esté aquí flotando en el espacio tridimensional. ¿Cómo la representaría vista desde cada uno de los 3 planos? Imaginemos que es el salón y tenemos 3 ventanas. Aquí nada más tenemos 2. Pero si imaginemos que tuviéramos 3 ventanas. Aquella de allá que tiene la cortina, aquella de allá que tiene también otra cortina, y la otra sería tener que ser el piso, un piso transparente, para que la viéramos desde abajo. Diríamos que el plano XY tal vez sería aquella pared, no, más bien la pared con la ventana. El plano YZ, ¿cuál sería? Pues aquella ventana, ¿no? ¿Y cuál es el plano XZ? El piso. Si hubiera aquí una esfera flotando y nos asomamos por cada una de esas ventanas, como la veríamos. En la ventana XY, que es la de allá, veríamos un círculo, porque es en 2 dimensiones, es un plano. El cuerpo geométrico es una esfera, pero su vista aparente en 2 dimensiones dibuja un círculo. Sería como si cortáramos la esfera a la mitad, si hiciéramos un corte transversal justo que pase por el centro del círculo, de la esfera, dibuja un círculo. Si yo la veo ahora por la ventana YZ, ¿qué se va a ver? Déjenme quitar la palabra cantidades de aquí. ¿No se vería igual desde todas las ventanas? Se verían 3 círculos. ¿Sí? Nada más déjame poner relaciones entre X, Y, algo para poder ocupar aquí el espacio. Porque aquí yo tengo que dibujar un círculo. Por cierto, ¿cómo lo dibujo? ¿Como círculo? Aquí sí lo tengo que dibujar como círculo porque tengo aquí 90 grados. Pero si yo lo veo de ladito
ya no se ve como círculo, se vería como óvalo. Pero para no hacernos más bolas, pongamos un círculo, otro círculo y otro círculo. Vamos a ver entonces 3 círculos, uno en cada plano. ¿Ok? Ahora, si yo en lugar de tener aquí una esfera flotando, tuviera un cono cuya base esté en el plano XZ, y me asomo desde abajo, desde el plano XZ, ¿cómo veo el cono? Como un círculo. En el plano X, a ver, un cono, vamos a poner aquí, un cono en X, Z se va a ver como círculo. Si lo veo por la ventana X, Y, ¿cómo se va a ver? Como un triángulo. Lo veo de lado porque la base la veo plana, y entonces voy a ver más o menos así, un triángulo. Y en el plano Y, Z, ¿cómo se va a ver? Como un triángulo igual. Bueno, se supone que son iguales. Yo veo una cara triangular, otra cara triangular y una cara circular. Ahora, ¿qué sucede si lo veo yo desde el plano? Lo voy a poner así, nada más para indicar que está al revés. El plano ZX, para decir que no lo estoy viendo desde abajo, sino que lo estoy viendo desde arriba. ¿Qué voy a ver? Círculo dentro de un círculo. A ver, esto es un punto. Un punto es donde dos líneas rectas se cruzan que están separadas por un ángulo. Pero esto sería un punto. Entonces, yo vería algo así. Ahí está. Desde arriba. Desde ZX, para ponerlo pues, al revés de esto. Este sería por abajo. Este sería la base del cono. Este sería un perfil. Este sería otro perfil. Y este sería la cúspide, la parte más alta, la cúspide, vamos a poner así. Para no llamarle punta. La punta sería el punto, la cúspide. La cúspide se ve como un círculo con un punto. Eso es algo aparente porque es plano. Veo algo, estoy representando como plano algo que en realidad sería tridimensional. Bueno. Hay otra forma en la que puedo dibujar el cono, que sería como cuando dibujo el cubo. Cuando dibujo el cubo, que es un cuerpo en 3 dimensiones, pero lo dibujo en un espacio bidimensional. Eso no es un cubo, es una representación en 2 dimensiones de un cuerpo de 3 dimensiones. ¿Cómo puedo representar la esfera? Me cuesta un poco más de trabajo. Tengo que tener un poco más de conocimiento de técnica de dibujo en 2 dimensiones. Ahí está. ¿Cómo sé que es esfera y no círculo? Tengo que usar en la técnica de dibujo lo que se llama el sombreado. Imagino una fuente de luz, que en este caso estaría arriba a la derecha, que está iluminando la esfera, arriba a la derecha y un poquito hacia adelante, en diagonal respecto al plano de pizarra. Y ya parece más esfera, ¿no? Ya no se ve igual a un círculo. Ahora, ¿cómo dibujo el cono? Tengo que echar mano de las 2 técnicas, de la perspectiva y del sombreado. Esto es perspectiva. Y esto es sombreado.
Y el cono entonces por perspectiva lo voy a ver así. Y como es un cono de cristal, puedo alcanzar a ver la parte de atrás. ¿Mande? Ah, esto lo estoy viendo. No, lo de X, Y, Z. Ah, a ver. Esto sería como tratar de. Serían como estos tres lados del cubo. Es un espacio tridimensional. En un espacio tridimensional yo puedo poner el cubo. Y lo puedo dibujar ahí, pero va a hacer muchas rayas y no voy a hacer cambios. En el espacio tridimensional yo puedo tener diferentes cuerpos tridimensionales. Todo esto está representando en dos dimensiones, en el plano del pizarrón, lo que sean cuerpos verdaderos de tres dimensiones. Si yo los veo de lado, vamos a decir, una esfera la voy a ver como un círculo. Es como cuando vemos la luna en la noche, la luna llena. Por cierto, hace 2 noches fue luna llena. ¿Sí? Pero no vemos, cuando vemos la luna llena, aun cuando está llena, así le llamamos, lo que vemos es un círculo blanco con manchas. Vemos un círculo blanco como si fuera un plano. La luna es plana, la Tierra debe ser plana, no. Cuando la luna ya no se ve, ese disco aparente, o un disco es plano, como un compact disc, ¿sí? La superficie es plana. El cuerpo de un compact disc es un cilindro, pero es un cilindro muy aplastado. La altura de un disco compacto es que de 1 milímetro o menos, ¿no? Como medio milímetro debe ser. Y el diámetro sería más grande, no sé, algunos centímetros. Realmente un disco compacto es un cilindro con un hoyo en medio. Es un cilindro. Es un cuerpo tridimensional. No es un círculo, pero cada una de las dos superficies circulares son círculos, porque es un cuerpo tridimensional. Una esfera es un cuerpo tridimensional, pero así como las caras del disco compacto yo las veo como si fueran círculos, una esfera a lo lejos la voy a ver como un círculo. Si está iluminada perfectamente y no hay sombras, yo no voy a poder ver si efectivamente es un círculo o un disco plano. Ahora, la luna cuando está toda iluminada por el sol, y la vemos completamente, la cara que nos da iluminada por el sol, completamente le llamamos luna llena, y lo que vemos es un, no sé si tenga yo aquí alguna foto de la luna, no, porque con el celular salen horribles. Anoche le tomé una foto, antenoche le tomé una foto a la luna llena, no fue anoche y no fue luna llena, ya estaba al 96%. Pero tengo aquí una foto de un globo terráqueo escolar. ¿Sí? Se ve un punto brillante en el centro, porque es la luz, la lámpara con la que está iluminando en un fondo negro. Puedo ver que hay sombras alrededor. Entonces yo puedo saber que esta foto plana en realidad es de un cuerpo tridimensional esférico. Pero si yo le pido, aquí le digo editar y le pongo, por ejemplo, vamos a ver, contraste o sin traste. Sí, mejor así. Contraste. Luego, ¿qué más? Luminosidad. Luminosidad 100%. Luces. No, las luces las dejo como estaban. Sombras, no, vamos a hacer una canción muy vieja. Le quito las sombras. La edité.
más, déjenme continuar editando. Editar color, sí, y eso también. Ya está. Pues quedó, pues ya se ve menos esférico, se ve como más plana. Si le quité todos los colores, se ve como un disco plano, como un círculo. Bien. ¿Cómo hago que se vea como una esfera? Mediante sombras. Si no, se ve como un círculo, como si fuera algo bidimensional. Pero en realidad es un globo terráqueo escolar y es esférico, no es un círculo plano. Bien. Bueno. Lo mismo puedo hacer con cualquier cuerpo que presente curvas, vamos a decir. Un cubo no presenta curvas. Una esfera sí. Un cono también presenta curvas. Para que lo representara más fielmente tendría yo que sombrearlo, pero sombrear conos se requiere saber dibujar realmente. Si no te queda una cosa horrible y no pretendes hacer cosas horribles. Ahora, si yo... A ver, ahí lo ves circular, ¿no? ¿Ahí se ve circular? Sí. ¿Qué pasa si lo inclino? Ahora, ¿cómo lo ves? Si lo inclino para abajo o lo inclino para arriba, ya no vas a ver el círculo. ¿Qué vas a ver? Un círculo, yo lo puedo ver desde arriba como círculo, pero si lo veo de ladito, es más, si ustedes se agachan y lo ven acá, el medio círculo que dibujé ahí, ya no se ve como un círculo. ¿Cómo que se ve? Si lo veo desde abajo, o desde arriba, se va a ver como una elipse. Toma cualquier disco que tengas en casa, puede ser un disco compacto o un DVD, o puede ser, se pusieron de moda otra vez los vinilos, los discos de vinilo. Si lo ves de frente vas a ver un círculo. Si lo giras un poco, ya no vas a ver un círculo, vas a ver un óvalo, una elipse. Bueno, la base de un cono es un círculo. La base de un cono, para que sea cono, tiene que ser un círculo. Si yo lo veo desde abajo, pues voy a ver un círculo. La base del cono, voy a ver un círculo. Si yo lo veo desde arriba, pues voy a ver un círculo con un punto en medio, que es la cúspide, es el piquito del cono. Ahí está de acá. Si yo lo veo perfectamente de lado, con una luz pura, sin sombras, voy a ver triángulos. No importa desde dónde lo vea, voy a ver triángulos. Porque la falta de sombras, como en el caso de la luna, que está muy lejos, en la luna lo que veo cuando está llena, no veo sombras, veo manchas, que son las sombras que en la superficie irregular de la luna proyectan los valles, cráteres, montañas, etc. Todas las irregularidades en la superficie de la luna, dado que es un mundo real, no es una esfera, no es la estrella de la muerte. Ya una estrella de la muerte tiene ahí por donde sale el rayo, no sé qué. La estrella de la muerte es esferoide, no es una esfera perfecta. Pero si la vemos perfectamente iluminada del lado donde no está el arma, veríamos, si está perfectamente iluminada, veríamos un círculo. Si yo a un cono, así como cuando veo a un cubo de ladito, lo veo medio inclinado, medio irregular, cuando veo un cono de ladito, inténtenlo, cómprense un helado, pidan el vasito, pero además pidan el cono, y el cono ese no quiero que lo vayan a una tarea. El helado se lo toman en el vaso, y el cono lo guardan. Si lo ven de lado van a ver triángulos. Si lo ven por abajo van a ver el hoyo circular del cono para el lado. Si lo ven desde arriba van a ver el piquito del cono del helado. Si lo ven de lado, pero no perfectamente de perfil, sino un poco por arriba, van a ver esta figura que está en líneas continuas,
Y si lo ven de ladito, desde abajo, van a ver el hoyo del cono, pero no lo van a ver circular, sino que lo van a ver como elipse. Por eso yo lo dibujo así. Este lado sería, yo estoy viendo el cono ahora desde arriba, pero no exactamente desde arriba como círculo, sino que lo estoy viendo un poco de lado, como en un ángulo distinto a 90 grados a 180 grados, un ángulo intermedio entre 180 y, entre 90 entre 90 y 0 grados. Si lo veo a 0 grados, veo el triángulo. Si lo veo a 90 grados, veo el círculo con el piquito, desde arriba. Si lo veo a 45 grados, lo voy a ver más o menos así, con una curva abajo que no dibujaría de hecho un círculo. Esta curva no dibuja totalmente un círculo, dibuja una elipse. Como no puedo ver el otro lado del agujero del cono, pues lo dibujo en técnica de dibujo. Se suele hacer una curva punteada o segmentada, simétrica y opuesta a la orilla del cono que sí estoy viendo. Así es como se dibuja un cono un cuerpo tridimensional cónico en 2 dimensiones. ¿Ya te quedó un poco más claro? ¿Sí? Haz el ejercicio en casa, cómprate un helado y pides el cono. Y juega con él como lo ves. Tómale fotos si quieres, para que veas cómo se ve cada una de ellas y si estoy diciendo mentiras o no. Haz el experimento, confirma que lo que estoy diciendo es verdad, y si no, me trae las fotos y nuestro profesor se equivocó. Ok, ¿por qué lo dibujé yo así? Porque resulta que si yo corto el cono, digamos por aquí, estoy cortando el cono por ahí, ok, lo corté aquí, ¿cómo se vería desde arriba? El cono cortado desde arriba, ¿cómo se vería? Aquí más o menos, pero no, tendría que ser simétrico para mí. Se dibujaría más o menos, vamos a decir, un círculo. Este círculo se dibuja cuando cortas el cono paralelo al plano. Esta línea es paralela, es un corte paralelo al plano. O sea, el plano está aquí, en una línea paralela, corto el cono, y lo que voy a ver desde arriba es ahora una superficie circular, un círculo. Bueno, a eso se llama un corte cónico. Corte un cono. Corto un cono de manera paralela a su base y obtengo un círculo. Lo corté, lo partí en 2 partes, en 2 secciones. Tengo un conito arriba y abajo ya no tengo un cono. Quedó una pirámide cónica. Quedó una pirámide cónica, pero de cumbre, de cúspide plano. Ya no está en piquito. ¿Qué pasa si al cono lo corto ahora perpendicular al plano? ¿Qué voy a ver? Lo giro del corte, me quedo con los pedazos y ¿qué voy a ver? Un triángulo. Si yo hago un corte longitudinal perpendicular al plano, o sea, a todo lo largo desde la punta hasta la base, pero a 90 grados de la base, lo que voy a ver es que me quedan 2 triángulos. O sea, tengo el cono, lo corto a la mitad y lo abro y voy a ver 2 triángulos, 2 superficies planas triangulares. Aquí obtuve en este corte una superficie plana circular al segmentar o cortar el cono paralelo al plano. Si lo corto vertical, perpendicular al plano, voy a obtener 2 planos triangulares. Aquí es un plano circular, aquí es un plano
dos planos triangulares. Aquí corté, digamos, paralelo a 0 grados y aquí corté a 90 grados respecto a la horizontal. ¿Qué pasa si en lugar de cortar horizontal o vertical, o no, si voy a hacer un corte vertical, puede ser otro corte vertical, va a ser aquí, ese corte vertical. ¿Qué voy a ver? Ya no fue en el centro, no fue desde la cúspide hasta la base, fue a 90 grados respecto al plano, pero fue fuera del centro del cono. ¿Qué voy a ver? Voy a ver una curva, más o menos se vería así. Este sería el corte vertical, este. Se dibuja una curva y esta curva de aquí es una hipérbola. Hipérbola, con tilde en la E. Ahí se llama esa curva. Que puedo representar en un plano como este tipo de curva. Esta es una hipérbola. Es una función matemática, una hipérbola. Se dibuja así cuando corto un cono, paralelo al eje del cono. El eje es la línea que va del punto hasta la base, del centro de la cúspide hasta la base, ese es el eje. Si corto paralelo al eje, obtengo una hipérbola. Ahora sí, no voy a cortar ni paralelo a la base ni perpendicular a la base. Voy a cortar en ángulo. Para ya no hacer más rayas allá, ahora voy a cortar el cono aquí. Lo voy a cortar aquí así. En un ángulo distinto a 0 y a 90 grados. Y que va de una pared del cono a la otra pared del cono el corte. No voy hasta la base. Me quedo antes de llegar a la base. Voy a obtener un cono con una base diagonal y una pirámide cónica con una base diagonal. Y esa diagonal, si la veo desde arriba, la voy a ver así. Que se dibujó una elipse. Esto es una elipse o un óvalo, una elipse. La obtengo cuando corto el cono, lo secciono en un ángulo distinto a 90 y a 0 grados, pero de pared a pared. De pared a pared, esa es la condición, que sea de pared a pared. Si corto paralelo a la base, obtengo un círculo, una superficie circular. Si corto perpendicular a la base por el eje, obtengo dos caras triangulares. Si corto paralelo al eje, fuera del eje, obtengo una elipse y una superficie elíptica. Si corto en diagonal a un ángulo distinto de 0 y 90 grados, entre las paredes obtengo una elipse o una superficie elíptica. De hecho, dos superficies elípticas, una arriba y otra abajo. Una en la sección superior, otra en la sección inferior, una base. ¿Qué pasa si ahora este corte lo llevo a la base? Lo corto, pero desde la base así. Sería un corte así.
se dibuja ahora esta ya me quedó ahí un montón de líneas, esta de aquí, esta curva es una parábola. Y dijo el Señor a sus discípulos, es otra forma de obtener una parábola, además de la función cuadrática, x cuadrada. Es por eso que a los cortes que hacemos de un cono donde obtenemos planos, superficies geométricas, planos geométricos, y les llamamos a esas secciones cónicas, porque estamos cortando o seccionando un cono. Estas son todas estas, la parábola, la elipse, el círculo y la hipérbola son secciones cónicas. Como vemos, entonces obtenemos diferentes líneas que se pueden representar mediante funciones trigonométricas, como la parábola o la función de la hipérbola. La hipérbola también es una función matemática.